Restaurante Cafetería La Barbacana del Hotel Tribuna y Pollo San Juan junto al Mercado Central patrocinan este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre, como todos los lunes y como quiera Dios que sea siempre, a este patrimonio que se convierte en nuestra tradición, un intenso fin de semana vivido en la ciudad de Málaga, sobre todo por aquello de que Málaga ha sido tomada por media Andalucía y parte de la otra media y por parte de todo el conjunto territorial español. Han venido de todos y se han sentido todos españoles en esta tierra, como no podía ser de otra manera, por las situaciones que han llevado a Málaga a ser eje, en este caso desde un punto de vista religioso, como era la salida extraordinaria del Señor de los Gitanos, que el sábado llevó a la ciudad de Málaga a todos hijos, padres, madres y vecinos de esta España. Así pues, con esa intensidad y ese calor gitano que tuvimos el fin de semana, comenzamos esta nueva andadura, que también tendría su historia de hablar esa comunidad y ese lenguaje que ponemos también de manifiesto en este programa. Hablándoles precisamente y encauzando esa labor y esa salida extraordinaria, recordemos que el trono en el que procesionaba la imagen del Señor de los Gitanos, del Señor de la Columna de Juan Vargas, que cumple 75 años, ese trono era recreado, realizado y ejecutado por Francisco Palma, y ello nos sirve para que en esos personajes donde nosotros ponemos de manifiesto todas aquellas actividades culturales, sociales y relacionadas con aquellos personajes que tienen que ver con Málaga, pues nos sirve, como decía, para introducir la figura de Francisco Palma, que es el personaje que hoy traemos a este microespacio de los lunes, donde se pone de manifiesto la labor, en este caso artística, de Francisco Palma. Así pues, sepamos más sobre la figura de Francisco Palma. Francisco Palma Burgos nació en Málaga el 12 de febrero de 1918, concretamente en el barrio de La Victoria, en la calle Cobertizo del Conde. Fue hijo del artista antequerano Francisco Palma García, que le transmitió sus primeras nociones de escultura y completó sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Málaga. En 1940, con tan solo 22 años, fue nombrado académico de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, recibiendo los ánimos y la visita de Mariano Benlliure, escultor al que siempre admiró. Profesor de la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad natal, a comienzos de los años 80 inicia sus idas y venidas a Italia de forma intermitente, en donde asiste a los cursos de Bellas Artes que instruiría Américo Bartoli. En el año 1943 ganó el concurso para la realización del trono de Jesús de Medinaceli, de Madrid, instalando un taller en la capital española, que alternaría con los ya establecidos en Andújar y Málaga. El 31 de diciembre de 1985 fallecía Francisco Palma Burgos en Úbeda, Jaén, de un cáncer de hígado, celebrándose el entierro en la misma Úbeda el 1 de enero del año siguiente, con una comitiva por las calles subetenses y escoltado por los estandartes de las cofradías. Fue amortajado con un hábito de la Hermandad de la Noche Oscura, de la que fue fundador y cuyo titular talló en 1966, y donde se creó una escuela de arte que honra su memoria. Conocido fundamentalmente por sus obras de imaginería para la Semana Santa andaluza, especialmente las de Málaga, con obras que quedarán como referentes de la escultura neobarroca, como el Crucificado de la Buena Muerte. Muchos más son los datos que hay que verificar sobre la figura de Palma Burgos, Palma García el padre, Palma Burgos, y precisamente durante este año se va a celebrar esa efemérides del nacimiento y de la puesta en escena de este escultor, de este imaginero y de este artista malacitano. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, hoy vamos a tener una miscelánea. Y nunca mejor dicho, porque vuelve con nosotros a estar en el día de hoy Juan de Dios Segura Baena. Y ustedes dirán, efectivamente, a lo largo de la programación, pues son muchas las personas que pasan por aquí y cada una deja un recuerdo. Pues si hablamos de Juana I de Castilla, más conocida por todos como Juana la Loca, recordaremos a Juan de Dios Segura. Muy buenas tardes, Juan de Dios. Buenas tardes, Paco. Porque Juana fue nuestra principal aportación y nuestro principal encuentro en aquellos meses ya atrás,
y hablamos de la figura de aquella reina loca que tuvo una locura de amor, pero que fue administrativamente también gobernó el reino de España. Sí, escasamente, pero sí. Y después, hoy, Juan de Dios viene a hablarnos pues de una... Además está, podríamos decir, como se dice, que está calentito, ¿no? Sí, sí. Puesto que próximamente estará en todas las papelerías del ramo, como se decía, en todos los establecimientos, pero hoy presentamos en primicia estas misceláneas de Juan de Dios Segura Baena, que es una colección de artículos históricos. Correcto. Realizados pues a lo largo de todas las colaboraciones que ha ido haciendo y todas las publicaciones. Exactamente, Paco. ¿Y qué nos vamos a encontrar en primer lugar cuando echemos un vistazo a primera hora a estas misceláneas? Muy bien. En primer lugar, vamos a encontrarnos una dedicatoria a una persona que yo aprecio muchísimo, es un gran jurista y es un hombre que lucha mucho en el mundo laboral y que yo, como consecuencia de hasta mi jubilación reciente, he chocado bastante con él en el buen sentido. Hemos trabajado mucho y muy bien. Antonio Villanueva Gómez. Y asimismo le dedico un in memoriam a modo de requiem a un gran compañero, inspector de trabajo y un gran hombre de letras, Juan Campos Reina. No es hoy el momento de hablar de su obra, sí es el momento de dedicarle, como yo lo he hecho, en un par de páginas rellenadas con sentimiento, con admiración, con profundo respeto y, repetiría, profunda admiración. Un hombre que, nacido en Córdoba, ha sabido inundar Andalucía y nuestro país con sus formas, con su manera, con su peculiar y gran forma de escribir. Luego nos metemos de lleno en el trabajo que he pretendido hacer con toda modestia y vamos a ver una serie de secuencias de artículos que he ido publicando, como tú muy bien has dicho, a lo largo de mis inicios en esto de que se llama, yo digo de broma un poco de plumilla, el arte de aprender la narrativa. Nos vamos a encontrar con un perfil, unas notas históricas acerca de la construcción y la destrucción del reino hispanogodo. Y ya vamos a ver a partir de ahí cómo este santo país nuestro siempre encuentra unas dificultades para conseguir una paz, un avance largo, con largos periodos de tiempo. Vemos cómo la desintegración del Imperio Romano nos hace recibir necesariamente, pues así le autoriza el emperador, los emperadores romanos, que ya no son lo que eran en sus inicios, con el gran avance del imperio con Claudio, pues con Augusto, etcétera, con César, y vamos a ver que se va desmembrando y son precisamente los que nos hacen llamar ellos bárbaros, que no eran tales bárbaros. Bárbaros en el sentido, a lo largo de la historia lo hemos visualizado un tanto equivocadamente, un tanto peyorativamente, si se me permite. Bárbaro no era más que el término extranjero a la sazón en el tiempo. Y sin embargo nosotros tomábamos bárbaros porque no estaban culturizados, no estaban hispanizados, ni se dejaron de entrada, y entonces ellos se les autoriza por parte del imperio a que se vayan asentando en tierras próximas y sobre todo tierras o bien linderas al imperio o bien del propio imperio. Y así conocemos nosotros la entrada de aquellos famosos bárbaros del norte, puesto que sí es verdad que procedían del norte de Europa, ¿no? De diferentes razas y etnias. Bien, veremos cómo a lo largo del desarrollo ellos atacan Roma, pero no atacan Roma para destruir completamente al imperio y tal, sino el imperio ya estaba corrupto, estaba en franca desintegración y no es nuevo, puesto que a lo largo de la historia del hombre, de la historia universal, pues hemos visto cómo han habido culturas que han llegado a su cenit y luego se han caído, ¿no? Bien, nosotros retomamos esa unión, porque si bien conquistan, luego prácticamente se hispanizan, valga el término, ¿no? Puesto que ellos van a adoptar pues toda esa cultura que Hispania,
como provincia de Roma, había sabido acomodarse a ella, ¿no? Pero vamos a ver cómo en unos escasos 300 años desde que se instalan hasta que se produce lo que sería la grandeza y luego la decadencia, vamos a ver que son periodos históricos relativamente cortos, ¿no? Puesto que se tardan unos 50, 100 años en asentarse, desarrollarse, etcétera, adoptar la cultura hispánica, que no era más que la propia del imperio, y sin embargo pues vemos cómo van decayendo, que en el 711, pues por mor de una serie de delaciones y de traiciones, al último discutible, sí, por parte de otros sectores de la política, de las élites dirigentes góticas, visigótica en este caso, pues vamos a ver cómo, por llamarles quienes disputan, los godos que disputan a Rodericus, disputan la corona, pues vamos a ver que luego los abandonan en la batalla, los flancos derecha e izquierda de la gran batalla de Guadalete, pues vamos a ver que a partir de ahí, con una carrera vertiginosa en la historia, de 711 aproximadamente a 730-40, se asientan los árabes y tendremos que dejar la hispanización e islamizarnos, en la gran mayoría de los casos, ¿no? Y eso sí, como todos sabemos, pues ahí tendremos que esperar unos 800 años aproximadamente para poder recuperar el suelo hispánico otra vez de nuevo con una nueva cultura cristiana. Eso es lo que en la historia se ha recogido como el llamado morbo gótico, es decir, como la monarquía no era hereditaria, que lo era por elección, era una monarquía electiva, pues siempre, cada vez que moría, o bien hacían morir, mataban, asesinaban al rey de turno, pues ahora venían unas luchas intestinas de carácter interno que van a proclamar al nuevo rey. Y esos espacios de tiempo son guerras civiles, cortas, pequeñas, pero son guerras civiles, marcadamente guerras civiles. Y eso pues hace que el reino visigodo más importante que tuvo la Europa de su tiempo, incluidos los reinos que se establecieron luego, la narbonense, etcétera, los reinos francos, nosotros tuvimos el mejor y el más desarrollado y el más, podríamos decir, hispanizado reino godo, pero lo perdimos y nos costó bastante separarnos de Europa, aislarnos de Europa, estuvimos hasta que en 1492, como todos sabemos, y de la mano y de la política y el buen hacer y la buena monarquía que tuvimos con Isabel la Católica y con Fernando, pues volvimos a ser otra vez Europa. Los godos le puede sonar ahora a mucha gente por aquello de esos listados de los reyes. Correcto, Godo, que costaba muchísimo costaba trabajo. Mucho, exactamente. Por la nomenclatura de los nombres de los reyes, pero siempre es una figura que te queda del colegio. Del colegio, del paso por la escuela. Pero es apasionante, ¿eh? Exactamente. Y alguien puede pensar, bueno, ¿y en Málaga qué influencia tuvimos al respecto con un territorio? Porque eran unos pueblos que lo que creaban, para entendernos, eran pueblos, no querían crear grandes ciudades, sino sí, poblaciones muy pequeñas, más reducidas, ¿no? Sí, tenemos que tener en cuenta que, por no hacer pesado y no quitarle tampoco, digamos, la misma, digamos, laboriosidad al pequeño trabajo, por ser un poco, digamos, esquemático, ¿verdad? Efectivamente, como tú muy bien dices, el pueblo visigodo, en su doble vertiente de brillantes, visigodos eran godos, ostrogodos, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ellos, como tú muy bien dices, repito, no iban a crear grandes ciudades, grandes aglomeraciones, digamos, urbanas de la época, sino que eran asentamientos máximo de grupos familiares, de tribus, por llamarlo de alguna forma, y se asentaban, sí, y tuvo una presencia importante. En el sur, en la Bética, tuvo una presencia importante el pueblo hispano-godo. De hecho, no debemos olvidar que lo que era la Bética en el imperio, pues
era muy apreciada por los invasores, en este caso los visigodos, puesto que no olvidan ellos de que hubieron determinados emperadores que nacieron en la Hispalis, digamos, del sur. Entonces, indiscutiblemente, el asentamiento godo aquí es importante al contraer raíces, al marcar su territorio con aquella nobleza hispano-goda, en principio hispano-romana, hasta adentrarse en las propias raíces de la cultura y de la civilización romana a través de lo que era Sevilla, toda la zona de la Bética. Hemos hablado anteriormente, y aunque si siguiéramos el guión establecido en esta miscelánea, Juana la Loca o Juana I de Castilla, va a aparecer en este caso va a aparecer nuevamente, porque es recurrente en tus escritos, en la historia, y la has relacionado ya no solo con el Reino de Castilla y esa posterioridad a los reyes católicos, sino con lo que nos vendría después, que conformaría la España que hoy conocemos y la conquista de otros reinos y otros lugares, y lo que entendamos nos hizo grandes, ¿no? Sí. Efectivamente, vamos a ver, los reyes católicos, yo soy un enamorado de los reyes católicos, cualquiera de nosotros que esté enamorado de nuestra historia, veremos que son los dos inigualables reyes que ha tenido nuestro país. Y bueno, ahora que tanto hay diversas tendencias un poco a tergiversar la historia o adaptarla a modo de chaqueta propia, ¿no?, a determinadas, pues lamentablemente incluso en nuestro país, determinadas autonomías, ¿no?, para ser aquello de una mayor distinción identitaria. No, pues esa historia que se corren por ahí, pues francamente hablando, pues se parecen a cualquier cosa menos a la raíz histórica de nuestra nación, de nuestro Estado. No olvidemos que España es el primer Estado que como tal se configura, se crea en Europa. Vamos a ver, el tema de Isabel la Católica es que ella junto con Fernando proyectan una España ya con vocación de imperio. Es así, hay quien le molesta, pero la historia no podemos cambiarla. Podemos contarla de forma distinta, pero ya no estaríamos ajustándonos a los hechos históricos devenidos y acaecidos, por los cuales se puede demostrar el origen de nuestra España actual. Los reyes católicos, con la política de matrimonios, como hablábamos la última vez que tuve la ocasión, por invitación vuestra y que os agradezco, de poder hablar de ellos también, porque era necesario, como ahora, pues contraen una idea de imperio y se van a aproximar a concertar los dos matrimonios con Maximiliano de Austria. No olvidemos que era el emperador, el Maximiliano I del Sacro Imperio Romano Germánico, de tal suerte que Juana, la tercera hija de los reyes católicos, va a contraer matrimonio y se va a vivir a la corte de Flandes con Felipe, el llamado Felipe el Hermoso. Y a su vez Juan, el heredero de la corona, va a contraer matrimonio con la hija de Maximiliano y María de Borgoña. Entonces, por mala fortuna del destino, ya dijimos en nuestro libro, y todos sabemos perfectamente, que esa línea sucesoria deviene por una serie de suertes, yo le llamo loterías de muertes. Entonces es Juana la que va a heredar las dos coronas, la de Aragón y la de Castilla, y esas dos coronas son precisamente, en su tiempo, las más importantes del mundo occidental que conocemos. De ese matrimonio va a nacer el futuro Carlos. El futuro Carlos es hijo de Juana y de Felipe. Bien, Juana, ya hablamos en nuestro anterior trabajo de que tiene una serie de patologías, nunca locura, creo que lo pretendimos al menos dejar claro, y sí vamos a tener ahí, a partir de ahí, una proyección de imperio que hasta el Tratado de Utrecht éramos la potencia más importante. Bueno, de ahí para abajo lo que devienen es una serie de sucesiones que lamentablemente hemos venido a menos y como tal hay que aceptarlo. Sí es cierto que nos hemos insertado en Europa y de ahí el gran avance social y económico que ha alcanzado nuestro país. Bien,
Entonces ahí lo que vamos a hablar también es de Felipe, un poquito, para que veamos que Felipe el Hermoso pues era un hombre ajeno a la costumbre de Castilla, ajeno al ser tradicional español. Ojo que aquí hablar español en aquel tiempo habría que hablar a partir de Carlos, pero bien es cierto que ya se llama Rex Hispaniarum, rey de las Españas de la corona que ciñe los trastámaras, y ella como trastámara a través de su padre, Fernando de Aragón, que está proyectada hacia una serie de posesiones cara al Mediterráneo, y nosotros una serie de posesiones cara especialmente al Atlántico. De ahí que siempre se ha dicho que los reyes católicos, la gran visión que tuvieron fue unir las dos perspectivas que ellos tuvieron y supieron mantener y engrandecer vía Mediterráneo y vía Atlántico. De otra parte, después de Juana, creo recordar que viene Felipe, el gran rey Felipe II, el hijo del emperador, que a diferencia del modelo de rey que representaba, rey emperador que representaba a Carlos, que era el rey soldado, él es el rey en el despacho, como muy bien le define Henry Kamen. Él es un hombre que se asienta primero en la corte de Valladolid, Madrid, hasta que funda el monasterio del Escorial, como todos sabemos, que hablaremos un poquito de él también, porque no cabe hablar de Felipe II, en cuanto a su grandeza se refiere, sin la perspectiva de la obra arquitectónica tan tremenda que significa y que en su día significó el gran monasterio del Escorial. Sí, porque cuando hablas, evidentemente, el monasterio del Escorial no es solo, no solo se basa en un aspecto religioso, sino que tiene un aspecto administrativo, correcto, un aspecto de vivienda, también de palacio, corte, de corte, aspectos funerarios. Los reyes de España se entierran en ese monasterio. Y un colegio. Y un colegio, además de la basílica, y después, desde un punto de vista ya arquitectónico, marca también una época y marca la grandeza de Felipe II, se ve como rey, se ve como el mejor príncipe, el más grande príncipe de su tiempo, se puede plasmar perfectamente en lo que yo le llamo, en el artículo la sobriedad, la grandeza de la obra pétrea gris del Escorial, de Felipe. Felipe se ha comparado una dicotomía entre Felipe y Luis XIV con Versalles, una forma de concebir los palacios y de concebir la corte y de concebir el propio poder con una suntuosidad, un lujo enorme, mientras que Felipe tiene una grandeza enorme en esa arquitectura y sin embargo, el ser tan austero como era Felipe, tan sobrio, con esa seriedad, hasta el negro que impone en la corte y que en su tiempo lo impuso en Europa, ¿no? El color negro de la corte de Felipe II era mundialmente conocido en el mundo de la época, ¿no? Y por las retratísticas. Exactamente, todo, ¿no? Claro, por supuesto. Y vemos que le cuadra perfectamente, le cuadra perfectamente. Hay quien dice que el monasterio es a Felipe como el Palacio de Versalles es a Luis XIV. Porque, bueno, la fascinación del monasterio, a lo mejor a día de hoy, queda en esos enterramientos y en esas criptas, pero el monasterio tiene más significado. Muchísimo bueno, más. En primero, San Lorenzo del Escorial, que siempre Correcto, lo obviamos, ¿no? Correcto. Está dedicado a San Lorenzo. Porque él, el santo que le profesaba la más grande de las devociones, pues era San Lorenzo. Y cuando él gana San Quintín, pues él se dedica a pensar qué quiere crear, darle las gracias a Dios, al Creador, por haberle otorgado esa inmensa victoria. Bien es cierto que de ahí hasta 1640 la grandeza, la potencia española, pues es una continuidad y se gana precisamente
en la batalla de San Quintín. Habrá también personas que nos estén escuchando y estén diciendo, bueno, hay una conexión a nivel nacional, pero si nos fijáramos en Málaga, por ejemplo, estamos hablando de San Lorenzo. Hay Sí. San Lorenzo en Málaga, Sí. iconografía de San Lorenzo que recordemos que es reconocido más comúnmente porque es aquel santo que fue martirizado en una parrilla. Correcto. Con lo cual aparece sosteniendo una parrilla, lo que algunos denominarían vulgarmente barbacoa, Sí, pero bueno. una parrilla donde pues el santo fue martirizado. Sí, Esa es la iconografía de San Lorenzo que está por Málaga porque fue muy difundida. Eran jerónimos los fundadores o los que empezaron con exactamente. el Escorial, aunque ahora están los agustinos, ¿no? Ahora creo que están los agustinos. Ahora están los agustinos, con lo cual, a Málaga y después, más que San Lorenzo, de todo lo que hemos estado hablando, los Reyes Católicos, Juana la Loca, Felipe II, Carlos V, Málaga tiene que ver mucho porque la creación de la Málaga que hoy conocemos parte desde los Reyes Católicos. Toda nuestra historia se fundamenta en la toma de Málaga, en la toma de Málaga y en las decisiones que después todos los reyes mandarían a Málaga. Es decir, la Málaga constituida está aquí también, con lo cual no es ajeno a la ciudad. Correcto, es que tenemos que tener en cuenta que la cora de raya, que nos remitimos a la España hispano-musulmana, la importancia era la cora de raya, es decir, Raya era prácticamente toda la zona de Archidona. Y ahí es donde estaba, digamos, la élite dominante. El desarrollo posterior vino precisamente de estar diseñada a orillas del Mediterráneo. Y después se conoce siempre la fundación de Cádiz, pero después Malaca y el entorno y todo no deja de ser también una de las constituciones más antiguas como asentamiento, como ciudad, y todo lo que podemos leer en estas misceláneas ha pasado por Málaga y la ha constituido y la ha formado históricamente. Perfectamente. Con lo cual estamos hablando, a lo mejor a la gente le puede resultar extraño o en el tiempo separado de nosotros, de la ciudad de Málaga, hablar de Juana I de Castilla, Juana la Loca, de Felipe el Hermoso, porque lo centralizamos mucho en otros territorios españoles, pero Málaga tuvo un desarrollo, se crea en torno a estos reyes y en torno a las pragmáticas y en torno a todas las leyes que dictaron para que la ciudad creciera como la conocemos hoy en día. Bueno, como la conocemos hoy en día, ¿no? Pero sí fundamentada en ello. Pues de todo ello vamos a seguir hablando porque todavía queda algo que escudriñar y que ver, además de la lectura de esta publicación, pero vamos a hacer después de estos pequeños consejos y volvemos con estas misceláneas. Agencia Municipal de Colocación. Un espacio para el empleo. Málagaempleo.com. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de 1 a 10:30. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga. Restaurante La Barbacana, un lugar para compartir sabores gastronómicos con identidad malagueña. Descubre los sábados por la noche nuestras cenas con espectáculo flamenco. La Barbacana, historia, tradición, arte y estilo. Volvemos, les decíamos que volvíamos con esta nueva publicación que va a ver la luz muy pronto y ahora lo hablaremos con su autor, Juan de Dios Segura, pero esta publicación y este devenir histórico también se gestiona a base de, como hablábamos anteriormente, pues un vocabulario, un idioma, un castellano, un español que se ha difundido a lo largo de todos los territorios, que ha cruzado el charco y que hoy en día es uno de los más importantes a nivel mundial. Y nosotros aprendemos otro idioma porque hay que aprender de todo, pero el nuestro tiene mucho que ver con la historia y con las raíces de toda Europa y también del americano, ¿no? Pues ese idioma es el que nosotros siempre traemos aquí, porque el malagueño a su vez tiene un particular idioma y una particular forma
de ponerse en escena. Así pues, y como saben, siempre les recordamos alguna palabra, alguna palabreja, alguna denominación que se escucha mucho por Málaga. Sepamos de qué estamos hablando en el día de hoy. Siempre hemos escuchado aquella frase de «ponle a mi Chavea lo que quiera», en referencia a las peticiones que realizábamos de pequeños, pues la palabra chavea es utilizada en Málaga, como en muchos otros lugares, para definir al niño de corta edad, que no ha alcanzado la pubertad. El origen de la palabra lo encontramos en el caló, lenguaje gitano, y concretamente en la palabra chabó, llegándonos a través de la forma de vocativo singular chavaya. Así pues, todavía podemos escuchar algunos padres que, refiriéndose a todo un hombre hecho y derecho, denominan a su hijo chavea. Eso se queda siempre en uno, ¿eh? Sí. Uno puede ser todo lo mayor que quiera, pero para sus padres siempre es el niño. Siempre es el niño, cualquier publicación, Juan de Dios Segura, siempre es un hijo, una publicación que se pone de manifiesto. En concreto, estamos diciendo que la estamos poniendo por primera vez a la luz pública, pero que tendrá que esta edición la verá para todo el público en general, aproximadamente. El viernes. Este viernes se pone a la venta en Proteo y ellos mismos distribuyen a un conjunto de colaboradores de ellos, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Granada, que amplían un tanto, digamos, los puntos de venta. No es mi idea lo comercial, sino, como tú muy bien sabes, dar a conocer, porque, francamente hablando, tú has hecho una referencia de que cada pequeño trabajo, por muy modesto que sea, pues a la persona que le lleva a realizarlo, pues a elaborar con él, pues le lleva a querer, puesto que es un producto siempre en materia de historia, como tú muy bien sabes, pues un producto de un trabajo de investigación en diferentes fuentes y que al final es tuyo y es pues como un hijo, como el monasterio del Escorial, en otro plano, fue en su día hijo y seguirá siendo lo de Felipe II. Estamos hablando de esta miscelánea, colección en torno a la historia, a la apasionante historia, es decir, ¿por qué hay que leerlo? Porque te introduce en varios aspectos de la historia, que es lo que estamos reseñando. Correcto. Hemos comenzado con los reinos visigodos, con los godos, con ese gótico al que hacía referencia, que no es el otro gótico reconocido. Hemos hablado de Juana I de Castilla, Juana la Loca, de Felipe el Hermoso, de Carlos V, de Felipe II, del monasterio del Escorial, de la relación que tiene todo con Málaga, de los reyes católicos. Correcto. Y Málaga, desde el escudo hasta la última de las palabras, parte de esa toma y nuestra celebración, en la que hacemos mucho hincapié, porque todavía hay gente que pregunta qué es el 19 de agosto de nuestra feria y por qué se celebra ese día, y hacemos mucho hincapié y nos gusta recordar el por qué el escudo de Málaga está conformado como está conformado y la leyenda, y todo parte de esos reyes católicos. Todo parte de la historia. Decías tú antes que la ciudad de Málaga, o una ciudad como Málaga, se genera en torno a la historia y que recordarla no es recordar ningún hecho delictivo, sino el hecho que nos forma a nosotros mismos. En estas misceláneas, además de todo aquello que hemos ya nombrado, después hay una historia más cercana, ¿no? Se puede decir que dentro de los siglos que van desde el siglo V o el VI, al octavo hasta los godos, llega hasta nuestro siglo XX, hasta el pasado siglo, y se introduce prácticamente a finales del siglo XX, con unos personajes muy particulares, ¿no? Muy de los que sí reconocemos ya, o por lo menos la idea la tenemos más cercana, ¿no? Como pueden ser Primo de Rivera, o Don Juan. O Don Juan. Juan III. Exactamente, vamos a ver. ¿Por qué Primo de Rivera y por qué Juan III, como gustan decir los monárquicos? Pues Primo de Rivera, para entender un poco ese espacio de tiempo donde desde la restauración con Cánovas del Castillo, malagueño como todos recordamos ahora mismo y conocemos perfectamente, un malagueño inigualable, ¿eh? Es un hombre sin par. En su época, pues para mí una de las mentes desde la óptica política para la España nuestra, y desde su óptica política, repito, pues un hombre maravilloso, con una perspectiva y un saber hacer, un saber estar y sobre todo saber a dónde tenía que llevar a España en ese momento. Lamentable,
de que, pues, bueno, todo empieza bien, pero las personas se acaban, fenecen, lamentablemente, no somos inmortales. Y por propósito de otro, en este caso. Claro, bien. Recoge el testigo, pues, una serie de personas que son otros personajes históricos de peso, pero que no saben o no tienen el éxito que tuvo él en su día. Bien, aquí hay un puente, que vamos a ver cómo se hace desde la dictadura de Primo de Rivera a la del general Franco. Y es curioso porque son dos etapas en las que se justifican, entre comillas, la historia está justificada por el que la escribe, y normalmente todos sabemos que la historia quien la escribe es el vencedor. Lamentablemente, de los que han perdido se sabe poco siempre, sobre todo desde los romanos, que nos lo enseñaron. Bien, Primo de Rivera se encuentra una España que está en descomposición. Efectivamente, pues mientras la Constitución de 1874 está funcionando bien, 76, pues vamos a ver cómo decae y volvemos a, pues, separatismos, volvemos a terrorismo, volvemos a desorden público, teníamos el tema de Marruecos. Que nos suena muy cercano, perdona. Sí, que claro. Toda la historia cíclica, claro, todo se repite. Es que he querido precisamente, profeso, señalarlo de esa suerte de eventos, ¿no? y de hechos, de hitos históricos. Y vamos a ver cómo se repite. Entonces, resulta que este hombre, bueno, pues con mayor o menor acierto, sí es bien acogida su idea de, durante unos años, retomar por parte del ejército, retomar el gobierno para eliminar de la política a aquellos que no estaban haciendo, con sus corrupciones y tal, no estaban haciendo lo que realmente debe de hacer un administrador de la República como cosa pública, como cosa de todos, como cosa del Estado. Pero su error fue, primero, la dilación en el tiempo de un mandato que, por definición, es una magistratura, ya en tiempo de Roma lo podemos ver, como el dictador, pues lo es para 6 meses, para un año, algo así. Y el hombre, pues, no supo adaptar la España de su tiempo a una viabilidad que hubiese sido actualizar la corona, como ya al final pretendían hacerlo otros líderes, pero ya no era el momento, era tarde. Sí es cierto que durante la dictadura de Primo de Rivera, que cabe decir que como dictadura de dicta, sí, pero de dura nada, y fue muy bien acogida por todas las élites dirigentes de carácter económica, financiero, terratenientes, la propia Iglesia y, como cosa muy importante también, el propio pueblo español en su gran mayoría lo aceptó así. Hablamos para situar la década de los años 20 del siglo pasado. El 13 de septiembre del 27 es cuando se declara la dictadura de Primo de Rivera. De hecho, él empieza a gobernar con militares, un directorio militar, y pasa a una especie de directorio civil. Pero falló, porque él no creó un partido político. Había por ahí una idea de que había hecho un partido y no era tal partido. Eso era una mezcolanza de intereses o de buena gente con buena voluntad, pero carecían del sentido y el vigor de un partido político. De tal suerte se hace que el propio soberano, Su Majestad Alfonso XIII, en el momento de aceptarle la dictadura y de tener que otorgarle el poder, le dice: Dios quiera que no te equivoques, te voy a dar el poder. Claro, él, Alfonso XIII, sabía perfectamente que había vinculado la suerte de la corona a la suerte de la dictadura, y era un maridaje, francamente hablando, imposible de poder pues soldar como si fuera un crisol de intereses. Es cierto que UGT y el propio Partido Socialista pues le animaron, le apoyaron y tal, pero cuando a los 7 años ya se vio que la dictadura resquebrajaba la base, el sedimento, la cimentación y la estructura jurídico-política que había creado, por muchas y buenas inversiones que se hicieran, se crearon una serie de participaciones en el comercio, se crearon propias instituciones financieras, etcétera. Obras públicas se hicieron muchísimos pantanos, muchísimas carreteras. No faltó la inversión, y es verdad que en aquel tiempo
esa crisis económica que se le había antecedido, pues la supo dirigir y sobre todo un hombre que en aquel tiempo tenía un gran conocimiento de economía como fue el ministro Calvo Sotelo, que luego veremos cómo los avatares de la República le privan de su vida, ¿no? Bien, eso nosotros vemos cómo nace la dictadura el 13 de septiembre de 1927 y en enero del 30 ya está todo en contra del dictador. Automáticamente, pues, el rey pretende buscar una solución, puesto que el Partido Socialista, que era la fuerza, el partido político de mayor vigor, y la propia UGT ya no quieren al rey, se van apartando del rey. Y una serie de personajes de la talla, intelectuales, de la cultura, como puedan ser don José Ortega y Gasset, que es el que analiza y un poco que dogmatiza ya a la caída de la dictadura cuando dice y por ende de la monarquía cuando acuña aquella frase famosa de Lenda es monarquía. La monarquía tiene que ser fulminada, atacada, exterminada, eliminada. Y a partir de ahí vemos como no encuentra acomodo, no encuentra el apoyo. Los monárquicos que tuvieron que prestarle la ayuda, pues no se la hicieron. El propio teniente general Sanjurjo, que era el director a la sazón, el director general de la Guardia Civil, le dice al rey que no puede contar con las fuerzas de la Guardia Civil, luego ya nadie le va a apoyar. Y el hombre, pues, hace yo creo que es un brindis al sol, más que al sol, a la historia, diciendo aquello de que, bueno, podría encontrar, soy el rey de todos los españoles y podría encontrar causa justa que apoyase mi poder, pero no quiero que nadie derrame su sangre por la monarquía. Me voy, suspendo, si es cierto que no abdicó, él abdicará en febrero de 1941 en el umbral de su muerte a favor de su hijo Juan, veremos por qué. Y lo que sí es cierto es que aparece la República con todo el vigor, con toda la ilusión que se había puesto el pueblo pensando que todos sus males provenían de una monarquía un tanto fuera de lugar, quizás que ya no se ajustaba a la realidad del pueblo español de la época. Bien es cierto que no arreglamos absolutamente nada. Lo único que hizo la República pues fue digamos, alargar históricamente el sufrimiento del pueblo para luego volver a tener otro sufrimiento mayor, que es una guerra civil que se intentó evitar con la salida del monarca por parte suya y que luego vamos a ver que no se recupera la libertad, la soberanía, la democracia con el conjunto de derechos que le acompañan a esta forma de gobierno, que como dijo Winston Churchill, no será la mejor, pero la menos mala, y lo ha demostrado. Tenemos un túnel histórico de 40 años donde se gobernaba el país de manu militari, pues esto es un cuartel y esto es mío y yo gobierno. Bien, todo esto que hemos dicho, lo que nos colige la unión, el salto, un puente de la dictadura de Primo de Rivera con la de Franco, con una guerra civil de por medio que ha sido, de todas las guerras civiles que ha tenido el país a lo largo de su historia, la más cruenta, la más desastrosa y yo diría la más cruel. Ahí es muy importante que se vea, y eso es lo que yo pretendo un poco señalar, subrayar si cabe, que la persona de Miguel Primo de Rivera y Urbaneja, marqués de Estella, fue un hombre, si bien dictador, bien acogido, su forma de gobierno y sobre todo con una voluntad enorme de servicio al país, que no se repite en la próxima figura que veremos del general Franco. Evidentemente son dos concepciones completamente distintas. Este hombre hace un servicio, pretende hacer un servicio al país, pretende hacer un servicio a la corona, pero unas cosas son los proyectos y otra cosa son las pretensiones y otra cosa es el resultado que se obtiene de todo proyecto. La misma presunción o el mismo presunto servicio que después vamos analizando en la figura de Juan, de don Juan. Claro, ¿por qué venimos a traer aquí a Juan? Puesto que
Bueno, ha habido, vamos a llamar que ha habido ahí una suspensión de la monarquía y el monarca fallece pronto, fallece con 54 años, fallece en el exilio, como todos sabemos, en Roma, y se ve obligado de otorgar los derechos de heredad de la corona a su hijo Juan, que si bien no era el mayor, le precedían Alfonso y Jaime. Alfonso porque tiene un matrimonio morganático, ajeno a la realeza de la época. Y el otro, Jaime, que el hombre tuvo la mala suerte de ser operado de amigdalitis y le hicieron daño y se quedó de pequeñito, se quedó sordo, por tanto devenía la mudez. Sin embargo, gracias a los primeros avances de la cirugía, de la otorrinolaringología, consigue el hombre restablecerse, pero también tiene otro matrimonio morganático y quedan ajenos a la sucesión de la corona. Bien, Juan es la esperanza de aquellos monárquicos que quedaron sin rey. Juan es esa esperanza, pero el general Franco, que había tomado por elección de sus compañeros del generalato para dirigir la guerra, pues la había proyectado, no era solamente para dirigir la guerra, según él, y todos los acólitos que le rodearon, pues va dilatando en el tiempo y va creando una forma de Estado completamente distinta a la república y a la monarquía. Crea un Estado nuevo, pues a semejanza, ¿no? Sí hay que tener cuidado, puesto que fascismo puro y duro aquí no hubo nunca. Se entiende por fascismo cuando un partido único se adueña del Estado, y aquí el partido único, que era Fétis de la Hons, nunca se adueñó del Estado. Fue precisamente el Estado, a través del dictador, o si se quiere el dictador apropiándose del Estado, el que utilizó siempre a Fétis de la Hons, al llamado Movimiento Nacional, un poco como la base ideológica del régimen. Pero nunca hubo, lamento decir que ha habido siempre, sobre todo, pensadores de izquierdas, plumas muy brillantes, pero de izquierda, que se han referido constante y permanentemente a un error histórico de inmensa magnitud. Y es que nunca hubo fascismo, ni tampoco fue una dictadura militar per se y sensu stricto. La dictadura militar no lo fue, puesto que los militares no gobernaron únicamente. Los militares, digamos, el gran sentido político que lo tuvo Franco era siempre aquello que llamaba familia política, es decir, al grupo político al que pertenecía, grupo financiero, grupo de carácter religioso, grupo de carácter católico propagandista, de acción católica, los propios militares, la falange, incluso los carlistas. Pues él siempre, cada vez que tenía una crisis de régimen, de gobierno, pues contentaba a todos, movía sus fichas, pero de tal suerte que estaban tan bien repartidas que toda esa familia, conjunto de familias políticas, de carácter poderosas, del rigor, pues esa era la que sostenían a Franco. Entonces vemos cómo Franco tiene otra visión de lo que va a ser en su día, de lo que va a ser el nuevo Estado. Él llama, y así lo hace con un conjunto de normas de carácter fundamental que pretendía ser en su día constitucionalistas, no cabe en sentido estricto y en puridad jurídico-política administrativa decir que eran constitucionalistas, porque no admitían más que su poder, ¿no? Entonces, él siempre retrasaba, vendrá el rey, declara constitucionalmente, entre comillas, como se ha dicho antes, que España es un reino, pero eso lo hace para contentar a la opinión pública, sobre todo internacional, puesto que él pasa un periodo desde que se acaba la guerra en el 39 hasta que se acaba la Segunda Guerra Mundial, tiene que estar, yo estoy haciendo un trabajo nuevo que con muchísimo gusto, y si me invitáis, pues cuando lo termine en unos meses, pues lo podremos ver aquí. Es simplemente que Franco se adapta a la necesidad y al concepto que hay en la Europa de la posguerra. Intenta convencer a Juan de Borbón de que sea más adelante, sin definirlo, sin concretarlo, que sea rey de España, pero rey del movimiento, es decir, un rey cuya
voluntad pues sería, bien, yo soy el jefe del movimiento a título de rey, como veremos después que su hijo alcanza esa nominación. Pero aquí hay un secreto, volviendo a los dos artículos de Juan III en la primera parte y Juan III en la segunda. Tenemos un tema. De verdad existió esa separación tan fuerte que pudo romper el modelo de sociedad hasta que tenemos ahora. Fue un juego admitido, consentido por los dos actores, los dos sujetos activos de la historia, como fueron tan fuertes, Juan y su hijo Juan Carlos I, porque ¿por qué Juan Carlos sí acepta ser rey del movimiento nacional para luego convertirse en un rey democrático? Pues ahí hay un enigma muy difícil de determinar, de escudriñar y sacarlo a la realidad y poder diseccionarlo y ponerlo sobre una mesa. Pues todo esto que nos está contando Juan de Dios se vislumbra y se deja de leer en estas misceláneas que hoy hemos traído, puesto que nuestra historia, además de formar parte intrínseca de nuestro devenir a lo largo de los siglos, también nos condiciona a ser como somos. Así pues, nosotros, como somos muy agradecidos, agradecemos a Juan de Dios Segura Baena que haya estado otra vez, y lo invitaremos otra vez para hablar de todas aquellas publicaciones, porque desde Málaga se habla de la historia a nivel nacional. Perfecto. En estas misceláneas. Y yo lo agradezco a vosotros. Y nosotros agradecemos que estén con nosotros y que el lunes vuelvan a estarlo en este patrimonio que ya saben que se convierte en nuestra tradición, porque Málaga, como siempre les digo, merece la pena. Restaurante Cafetería La Barbacana del Hotel Tribuna y Pollo San Juan junto al Mercado Central han patrocinado este programa.